libros tiene Dune? Realmente son un chorro de libros. Muy a lo Percy Jackson si me preguntas a mí. Pero pues ahí te va la chisma. Así es que siéntate, porque este chisme está bueno y literario. Ahí les va un poco de contexto. Podemos decir que la saga principal de Dune está conformada por estos 6 libros, ya que estos fueron escritos por Frank Herbert. Pero los otros 30,000 libros que existen, ¿qué pedo? Bueno, esos fueron escritos por su hijo. Por ahí te va todo el chisme. La primera saga está conformada por 3 libros que son los que vemos aquí arriba, que es el de Dune, en el que están basadas las películas que vimos en el cine. Sí, la parte 1 y la parte 2 están basadas nada más en este libro. En el 69, Frank lanza El Mesías de Dune, seguido por Los Hijos de Dune en 1976. Esta primera trilogía está basada básicamente en el Paul Atreides, pero después en los 80s sacó esta otra trilogía, que es Dios Emperador Dune, que lo lanzó en el 81, Herejes de Dune lanzado en el 84 y Casa Capitular Dune lanzado en el 85. Esta última trilogía está basada más que nada en los hijos del Paul Atreides. O sea, si ya no se basa en el Timothée Chalamet. Después de eso, en el 86, el Frank Herbert pues colgó los tenis, vaya. O sea, sé que se fue con San Pedro. Entonces, toda la saga termina aquí. Bueno, la escrita por él, pero su hijo Brian Herbert, junto con Kevin J. Anderson, siguieron escribiendo más historia. Y escribieron historias antes de la saga principal, o sea, hace precuelas y muchas historias complementarias. Pero básicamente la película que nosotros vimos está basada en la trilogía principal. Y es la que se rumorea que es la que van a terminar de adaptar. Y a final de cuentas, eso es todo lo que sé. Espero haber resuelto tu duda. Nos vemos en un siguiente video. Bye. No vas a creer cómo hicieron la película de Dune. La cinta fue filmada casi completamente en Jordania y el proceso de producción duró meses enteros, con días que alcanzaban a llegar a casi 50 grados centígrados. Esto se hizo con el propósito de utilizar la menor cantidad de CGI posible, haciendo que muchos de los entornos y espacios que vemos en la película sean sets construidos desde cero. Este esfuerzo se traduce incluso a las naves y otros efectos especiales, los cuales muchos fueron creados de manera práctica, como una plataforma que se sumergía y vibraba bajo la arena para emular a los gusanos que vemos en la película. Y un dato que todavía no me puedo quitar de la cabeza es que Hans Zimmer creó nuevos instrumentos musicales para la banda sonora de la película. Este compositor es un enorme fan de los libros y, según él, quería hacer sentir la música de la película como si proviniera de un mundo completamente ajeno al nuestro, llegando hasta desarrollar su propia lengua para los cantos corales que escuchamos dentro de la banda sonora. Y ahora sabes por qué. Todo el mundo que ya ha visto esta película está diciendo que es historia del cine, de lo más grande que se ha hecho. La comparan con El Señor de los Anillos, Star Wars. Yo ya la he podido ver 2 veces. Y vamos a dejarlo así. Si tuviera que elegir una película para ver cada semana de cine durante los próximos 3 años, sería Dune parte 2. Agarraos. La crítica siempre con pinzas, pero mira qué puntuación tiene. Antes de nada, Austin Butler como villano, la voz, el cambio físico, el control escénico que tiene este hombre en esta película. Zendaya compensando el modo videoclip que le hicieron en la parte 1. Está espectacular, la química con Timothy es el corazón de la película. Y hablando de la parte 1, mucha gente se quejaba de la 1 porque no había acción, se acababa en un cliffhanger. Es mucho mejor que la parte 1. Y te lo dice alguien que no le encantó la parte 1. Esta película, con 190 millones de presupuesto, la mitad que Fast and Furious, exprime al máximo lo que se puede hacer hoy en día en una película de ciencia ficción de máximo presupuesto de Hollywood. Es épica, es grandiosa, pero realmente la película se sostiene en la sensibilidad de los personajes, sus relaciones, sobre todo la de estos dos. Las escenas de acción en las que pasan muchas cosas funcionan tan bien por sí mismas que te llevan así por la película aunque dure casi 3 horas. Un pilar muy importante que parece que se está echando a perder en los últimos años en Hollywood y se agradece mucho para acercarte a este mundo, a esa textura que sientes que estás ahí, es que se grabó mucho en localización. En Jordania grabaron muchos meses. Por si fuera poco, este señor de aquí, Hans Zimmer, lo vuelve a hacer en la banda sonora. Nada que decir. Y diréis, de algo malo de la película, ¿no? Cuando te enamoras no dices nada de la persona que te gusta. La voy a ver 3 veces en el cine, nunca he ido 3 veces al cine a la misma película. Quizá para algunos se me traje que son casi 3 horas, pero para mí no. Los Oscars del año que viene van a ser históricos con la Olimpiada que va a meter Dune 2. Id a ver esto a la pantalla más grande que tengas, si puedes, IMAX y disfruta. Dune llegó por primera vez al cine en los años 80 de la mano de David Lynch. Grabada en México, la película fue un fracaso en todo sentido, pero esa no fue la primera vez que la historia se intentó llevar a la gran pantalla. La primera vez que se intentó adaptar la obra de Frank Herbert fue con Arthur P. Jacobs, productor de la película El planeta de los simios. Esta adaptación sería dirigida por David Lean, pero su constante postergación y la muerte de Jacobs detuvieron esta producción. Luego tenemos a la versión más famosa que
que incluso tiene un documental, la de Alejandro Jodorowsky. Esto sucedió en los años 70. La versión del chileno sería más una interpretación suya que una adaptación directa de la novela, cambiando elementos importantes de la trama, incluyendo el final. Jodorowsky se imaginaba a personas como Salvador Dalí, Mick Jagger y Orson Welles como parte del cast, así como a Pink Floyd dentro del soundtrack de la película. Las ideas del chileno no lograron despertar la confianza de los productores y distribuidoras, por lo que esta historia nunca vio la luz. Ridley Scott también quería llevar esta historia al cine, sin embargo sus primeros borradores del guión no fueron aprobados por Frank Herbert, lo que llevó a Scott a abandonar el proyecto. A pesar de existir intentos de adaptar Dune a la televisión, como aquella miniserie homónima para Sci-Fi, que de hecho se ganó 2 premios Emmy en 2001, no fue sino hasta 2021 que Denis Villeneuve le hizo justicia a esta obra con una de las películas más aclamadas de la década por la crítica. 10 datos que no conocías de Dune, parte 3. 1. En la segunda película se puede ver a Chani usando un pedazo de tela azul en la cabeza y en el brazo. El director explicó que en la película, cuando las mujeres Fremen se enamoran, usan el color azul. 2. En esta secuencia de la segunda película, el mundo Harkonnen está filmado en blanco y negro. Villeneuve dijo que esto fue para ilustrar que en este planeta nada puede florecer, ni siquiera el color. 3. En Dune parte 1 hay una visión de Paul en donde lo vemos peleando. Esta misma secuencia es recreada en Dune parte 2, pero es Chani. 4. Originalmente los productores querían que Emma Roberts interpretara el papel de la princesa Irulan, pero finalmente no se pudo. 5. Al principio de la segunda película vemos cómo los Fremen utilizan el agua de los muertos, pero al final de la película vemos cómo los Fremen abandonan esta creencia para seguir a Muad'Dib y queman los cuerpos. 6. Los cascos de los soldados Harkonnen están basados en las cabezas de insectos. 7. En la escena de la carpa imperial, el set está diseñado como una pirámide. Al principio de la escena tenemos al emperador, a la princesa y a la reverenda madre arriba y a los Harkonnen abajo. Y al final de la escena la posición de los personajes cambia y tenemos a estos 3 abajo y a Paul Atreides arriba. Esto para demostrar cómo las dinámicas políticas están cambiando. 8. Austin Butler improvisó el beso de Fate Raza al barón Harkonnen. 9. Stephen McKinley Henderson y Tim Blake Nelson filmaron escenas para la segunda película, como Thufir Hawat y Casimir Fenric respectivamente, pero fueron eliminadas y tienen agradecimientos especiales en los créditos. 10. Y lamentablemente Denis Villeneuve dijo que no va a mostrar nunca las escenas eliminadas, ya que dice que si las eliminó lo hizo por una razón y así deben quedarse. Like y dejen en los comentarios si les gustaría una parte 4 y síganme para más datos que no conocías de películas y series. Todavía no entiendes por completo el universo de Dune y después de ver la primera película te quedaste con dudas como ¿por qué Paul Atreides es el elegido? ¿O de dónde sale la especia y por qué es tan importante? ¿O de dónde salieron esas viejitas con poderes? No te preocupes que en este video te traigo una guía básica para entender el universo de Dune. Todo comienza con la novela de Dune, que realmente no es solo un libro sino muchos, pero la parte 1 y 2 de Dune dirigidas por Denis Villeneuve están basadas solamente en el primer libro de esta saga. Para que se den una idea de cuánta información existe en el libro, la primera parte de la película solo abarca menos de la mitad. Es por eso que creo que fue una gran decisión dividir todo en más de una película, porque si no podía pasar algo muy similar a lo que sucedió con la adaptación de David Lynch, que básicamente es una tremenda atrocidad porque no se entiende nada. Porque sí, esta no es la primera vez que se intenta adaptar esta historia a la pantalla grande, pero digamos que la primera vez no salió del todo bien, aparte no tenían a Timothée Chalamet. Gran factor importante. Pero bueno, ahora sí, empecemos con la guía. La historia de Dune se desarrolla 20.000 años después de la humanidad como la conocemos. O sea que es una historia muy futurista. Pero para entender todo mucho mejor nos tenemos que ir 10.000 años antes de lo que vemos en las películas. Y es que aquí es donde verdaderamente comienza todo. Los seres humanos lograron avances tecnológicos que les permitían hacer viajes a la velocidad de la luz, lo que les facilitaba el comercio y poder colonizar otros planetas. Pero ¿qué creen? Que la inteligencia artificial se empieza a rebelar en contra de los humanos. Y así es como se desata una guerra de poder entre la inteligencia artificial y los humanos. Por fortuna de nosotros terminan ganando los humanos, pero eso les trajo como consecuencia que al no contar con la inteligencia artificial, se quedaran sin herramientas para hacer viajes a la velocidad de la luz de forma segura. Es aquí donde entran las viejitas con poderes, mejor conocidas como las Bene Gesserit, que son una orden secreta solo de mujeres que busca el equilibrio de la raza humana, y para lograr eso deciden crear un programa de desarrollo de ADN. Y aquí es donde entra Paul Atreides, ya que él es producto de este experimento. Y el objetivo principal de este programa era que la raza humana evolucionara, al grado de que ya no se necesitara más la tecnología y el ser humano por sí solo fuera capaz de crear los cálculos necesarios para poder viajar a la velocidad de la luz y entre muchas otras cosas más. Es por eso que en el universo de Dune la tecnología es casi nula y todo lo que vemos se opera por personas. Pero bueno, dentro de este experimento se creía que se podía crear al ser humano casi perfecto, algo así como el Mesías, el elegido que llevaría a la raza humana a la paz.
Y aquí es donde entra Lady Jessica, la mamá de Paul. Como saben, ella es parte de las Bene Gesserit y por eso se le encomendó a ella tener con Leto Atreides una hija, que sería entrenada para ser la Kwisatz Haderach. No sé cómo se pronuncia, pero así es como le hacen llamar al elegido o elegida. Claro que al ser una orden compuesta por solo mujeres, no querían dejarle esta tarea tan importante a un hombre. Sin embargo, Lady Jessica termina así enamorándose de Leto y para proteger el linaje de su familia decide no tener una hija, sino más bien a un hijo que es Paul Atreides, lo cual crea todavía más rivalidad entre las dos casas más poderosas, que son los Harkonnen y los Atreides, porque recuerdan al personaje que hará Austin Butler en esta segunda parte. Bueno, pues su personaje se llama Faith Harkonnen y es muy importante porque él también es producto de este experimento genético. Y se supone que para terminar la enemistad entre estas dos casas, la hija que se supone que tenían que tener los Atreides se iba a casar con él. Y al ser un hijo en vez de una hija, pues este plan, bueno, no le salió del todo bien. Y ojo aquí, a pesar de que el plan no salió como las Bene Gesserit querían, Paul sí recibió el entrenamiento como si fuera una de ellas. Y le dieron la oportunidad de demostrar que realmente era el elegido. Así que es por eso que Paul sí desarrolla algunas habilidades como las de su madre, como por ejemplo la voz que le ayuda a controlar a otras personas. Claro que la enemistad no solo viene de ahí, sino también de un factor muy importante que es la especia, la cual solo se produce en un planeta que es Arrakis, o mejor conocido como Duna, en donde no hay nada de agua y se descubre que los gusanos gigantes que habitan ahí son los que producen esta especia, que aparte de ser sumamente adictiva, si es consumida durante mucho tiempo puede volverte casi inmortal. Desarrolla tus habilidades y te da habilidades mentales, lo que resuelve los viajes a la velocidad de la luz, que recuerden que era uno de los problemas principales, así que básicamente los que controlan la producción de especias son los más poderosos en este universo. Y esa es otra de las razones por las que se odian un poquito los Harkonnen y los Atreides. Y recuerden muy bien esta enemistad porque va a ser sumamente importante en esta segunda parte. Pero bueno, Dani, hasta creo que ya me explayé demasiado porque este video ya duró muchísimo, así que espero te haya servido como una pequeña introducción para que entiendas mejor este universo. Y si tienes alguna otra duda que quieres que te resuelva, no olvides dejármela en los comentarios. Y cuéntame qué esperas de esta segunda parte. La verdad es que yo ya la vi y pronto les subiré mi reseña porque la amé. ¿Por qué se va Chani al final de Dune parte 2? He visto que mucha gente se está quedando con la duda de a dónde y por qué se va Chani al final de la película. Dentro de la cultura Fremen existen dos tipos de personas, los muy creyentes como Stilgar y los que no creen en estas profecías como puede ser Chani. Al principio de la película nos están demostrando que ella duda muchísimo de la figura de Paul como un mesías, pues al parecer ella intuye que esa figura está puesta ahí simplemente para controlar a su pueblo. Pues realmente sí es cierto porque todo esto son creencias de las Bene Gesserit, que ya lo explicaré en otro video. Pero para entender el motivo por el que Chani se va, simplemente hay que comprender que ella no cree en la figura de Paul como un mesías que los va a salvar. Ella tiene un gran conflicto porque está enamorada de Paul, pero repudia totalmente la figura del mesías. Y es por eso que al final, cuando se da cuenta que Paul incluso se va a quedar con Irulan como esposa, no tiene nada que hacer ahí. Que es muy complicado saber qué es lo que va a pasar con este personaje, porque su final es muy distinto a lo que sucede en el libro. ¿Quieres saber cómo termina el libro? Bueno, también haré otro video. Pero básicamente ella se va porque decide no traicionar sus principios y no creer en algo que no cree. Además de la clara humillación que recibe de parte de Paul. Te explico el universo de Dune en menos de minuto y medio. Nuestra historia se desarrolla 10.000 años en el futuro. Aquí la humanidad se ha esparcido por toda la galaxia y diversos planetas son gobernados por las llamadas Grandes Casas. Existen muchas casas dentro del universo de Dune, pero por ahora solo necesitas saber de dos muy importantes: la casa Harkonnen y la casa Atreides. Los Harkonnen básicamente son los malos de esta historia. Estos son conocidos por sus tácticas políticas siniestras, las cuales son alimentadas por su ambición, odio y malevolencia. La casa Atreides, por su lado, ha perfeccionado su forma de gobierno durante 20 generaciones, lo que dio como resultado una sociedad bien organizada y un pueblo espiritualmente satisfecho. ¿Cuál es el problema dentro de todo esto? Pues existe un planeta llamado Arrakis, antiguamente conocido como Dune. Un mundo desértico que alberga una sustancia denominada como la especia. Por mucho, el recurso más valioso de todo el universo, pues en resumidas cuentas permite hacer los viajes espaciales más rápidos y seguros. El conflicto entre ambas casas surge a raíz de que el emperador le ha revocado el permiso de cosecha de especia a los Harkonnen después de 80 años para dárselo a los Atreides. Es así que inicia una gran batalla que acaba con la mayoría de los Atreides, la cual secretamente estaba orquestada por el emperador. Sin embargo, un pueblo nativo de Dune conocido como los Fremen jugará un papel muy importante a favor de los Atreides, ya que el hijo único de esta casa, Paul, parece ser el mesías de su pueblo. Si quieres conocer más a fondo el universo de Dune, te invito a ver mi video completo donde te explico con más detalle esta historia.
les van algunas cosas que igual y no se sabían de Dune. A pesar de que este año va encaminada a ser la mejor película del año, su primera adaptación no corrió con tanta suerte. En 1984, David Lynch dirigió la primera película de esta saga y la crítica se la comió viva. El mismo Lynch ha dicho que fue uno de los tropezones más grandes de toda su carrera. Las locaciones fueron un lío. El productor de locaciones buscó en Google Earth más o menos las locaciones que podían usar. Se decidieron en un desierto en Audi Rum. El grandísimo problema es que en ese desierto no había dunas. Entonces lo que hicieron fue guardar un poco de la arena de ese desierto en botellas de plástico y buscar ese mismo color en cualquier otro lado en donde sí hubiera dunas, el cual encontraron en Abu Dhabi. Hablando de las locaciones, las que sí se hicieron en foro eran tan grandes que Rebecca Ferguson se perdía todo el tiempo. Dirigir Duna era el sueño de la vida de este director desde que leyó el libro a los 14 años. Hans Zimmer, el gran músico para las películas, rechazó estar con su gran amigo Nolan en la película de Tenet para poder hacer la música de esta película. El director de esta película quería hacerle los personajes femeninos fuertes. El guionista lo primero que le preguntó fue ¿qué es lo que más quieres representar en esta película del libro? Y él dijo a los personajes femeninos. Coméntanos aquí al lado si te sabías todas estas curiosidades. Antes de que se eligiera a Austin Butler para el papel de Fate Rauta Harkonnen, se consideraron a varios actores, entre los que estaban Bill Skarsgård, Barry Keoghan, Ty Sheridan y Harry Styles. 10 datos que no conocías de Dune, parte 2. 1. El diseñador de producción Patrice Vermette usó solamente Google Earth para buscar las locaciones ideales donde filmar Arrakis. Los finalistas fueron desiertos en Irán, Chad, Mauritania, Libia y Jordania, que tuvieron que visitar para decidir. 2. Finalmente el seleccionado fue el Valle Wadi Rum en Jordania, en donde también se filmaron Lawrence de Arabia y Misión Rescate. 3. El director chileno Alejandro Jodorowsky tuvo un intento fallido de adaptar y filmar Dune en los 70. Esta es llamada por algunos la mejor película jamás creada. Y existe un documental llamado Jodorowsky's Dune en donde el director relata todo lo que habría hecho y se lo recomiendo mucho. 4. La película conceptual ha inspirado a muchos directores y Villeneuve decidió incluir ciertos guiños a esta. Por ejemplo, el primer tráiler de la primera película tiene una versión de la canción Eclipse de Pink Floyd, ya que Jodorowsky quería que esta banda hiciera la música de la película. 5. Otra conexión tiene que ver con la actriz Charlotte Rampling. Jodorowsky quería que esta interpretara a Lady Jessica, y en esta versión la encontramos como la reverenda madre de las Bene Gesserit. 6. Y hablando de adaptaciones anteriores, se supone que Sting iba a tener un pequeño rol en esta versión, ya que interpretó a Fate Rauta en la versión del 84, pero lamentablemente no se pudo. 7. Hans Zimmer pasó una semana solo en los desiertos de Utah para descubrir los sonidos del paisaje e incorporarlos a la banda sonora. También se crearon instrumentos musicales especialmente para el soundtrack. 8. En la primera película, el soldado Harkonnen que sugiere tirar a Paul fuera del ornitóptero es un actor sordo. Esto es un guiño al libro en donde se explica que los soldados Harkonnen encargados de capturar a Paul y a Jessica son sordos específicamente para que no puedan usar la voz con ellos. 9. Rebecca Ferguson tiene solo 12 años más que Timothée Chalamet a pesar de que sus personajes tienen cerca de 20 años de diferencia. 10. Muchas tomas de Dune parte 1 están inspiradas en tomas de Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Like y dejen en los comentarios si les gustaría una parte 3 y síganme para más datos que no conocías de películas y series. El romance entre los personajes de Timothée y Zendaya es fundamental para Dune parte 2. En la primera película no tuvimos muchos detalles sobre el personaje de Chani, pero de acuerdo con el director Denis Villeneuve, en esta segunda película es fundamental verla para entender su relación con Paul Atreides, porque a través de la relación que tienen estos dos personajes puede expresarse aún mejor la tensión que hay alrededor de toda esta película. Esta relación ayuda a que la película se vea como una historia con una moraleja y no como algo para celebrar. En las novelas no se entra mucho a detalle sobre la relación que tienen estos dos personajes, pero el director quiso ampliar esta historia en su adaptación de esta novela. Personalmente a mí me encantó ver la historia a través de la relación de estos personajes, pero díganme ustedes en los comentarios qué opinan. ¿Les hubiera gustado que no hubiera sido tan romántica? ¿O creen que esta adaptación es incluso mejor? ¿Es Paul Atreides el verdadero villano en Duna? ¿Y de qué trata realmente esta historia? Vamos con spoilers de Duna parte 2, así que estás advertido. Ambas películas de Duna adaptan el libro del mismo nombre publicado en el año 1965 por el autor estadounidense Frank Herbert. Es fácil ver muchas de las analogías que hay al mundo real en el universo de Duna. Por ejemplo, los Fremen son un pueblo nativo cuyas tierras han sido invadidas por un imperio colonialista que busca apropiarse de su principal recurso natural. De hecho, Herbert dijo en múltiples ocasiones que la tan codiciada especia de la serie de libros es una referencia al petróleo, que los Fremen son una referencia a los pueblos de Medio Oriente, y que el imperio, además de ser una obvia referencia a las grandes superpotencias del mundo, era también una analogía a la industria petrolera.
Con este contexto, es fácil suponer que la historia de Paul Atreides es el clásico viaje del héroe que viene a liberar a un pueblo oprimido, como es el caso de héroes clásicos del cine como Luke Skywalker. Esto ha llevado a una mala interpretación del material que ha causado una leve controversia en redes sociales, con algunas personas acusando a la película de caer en el estereotipo del Salvador Blanco, ese que hemos visto miles de veces en el cine, donde un pueblo oprimido no puede ser liberado sino por uno de sus opresores que luego vio la luz. Y sí, esto es justo lo que ocurre en Duna, pero ese es precisamente el punto, pues Duna no es una historia que busque enaltecer a los héroes, sino más bien sirve como una advertencia. Duna es en realidad una fuerte crítica a la idea del héroe y sobre todo a la figura mesiánica. De hecho, en 1979, el mismo Frank Herbert dijo que la conclusión de la historia de Duna es que hay que tener mucho cuidado con los héroes. Es mejor depender de nuestro propio juicio y cometer nuestros propios errores. Esta idea un tanto cínica la basaba en su observación de que a lo largo de la historia, incontables líderes carismáticos se han alzado con buenas intenciones, solo para que sus seguidores, incapaces de cuestionarle, cometan eventualmente atrocidades en su nombre. Diciendo textualmente en 1985 al hablar de Duna, que los errores cometidos por un líder, o bien en nombre de un líder, son amplificados por el número de seguidores que lo siguen sin cuestionarle. Es por eso que tanto la película como los libros nos dicen claramente por medio de las visiones de Paul que el que éste asuma su identidad como Mesías resultará eventualmente en una guerra santa donde muchísimas, pero muchísimas personas serán destruidas alrededor del universo. El personaje de Chani entiende rápidamente que el ascenso de Paul como emperador no es la liberación que los Fremen estaban buscando, sino simple y sencillamente un cambio de administración. Simplemente pasan a ser oprimidos por alguien más y a cometer horrores en su nombre. Esto va de la mano con que Frank Herbert advierte también que la religión es muchas veces utilizada como una herramienta de control por aquellos que están en el poder, y que las figuras mesiánicas, tanto desde lo político como desde lo religioso, no suelen ser personas verdaderamente excepcionales, sino más bien productos de los mismos sistemas a los que supuestamente desean erradicar, pero a los que más bien terminan sirviendo. En Duna, de hecho, se nos dice que la profecía del Lisan al-Gaib o Mesías no es una cuestión mística o santa, sino que en realidad es una invención de las Bene Gesserit que fue implantada artificialmente en muchísimas culturas del universo, no únicamente en los Fremen. Y lo que hace tan especiales a Paul y a su madre Lady Jessica es en realidad producto de muchísimo entrenamiento de parte de las mismas Bene Gesserit, así como también de la modificación genética y de la preservación de las líneas de sangre. Un claro ejemplo de esto es cómo los Fremen se maravillan de que Lady Jessica haya sobrevivido a la ingesta del agua de la vida, para que luego Paul nos explique que las Bene Gesserit le entrenaron durante años para enseñarle a su cuerpo a procesar el veneno. Es por eso que el fanatismo religioso de Stilgar, aunque al principio pareciera encantador y divertido, posteriormente resulta perturbador, pues está cayendo víctima de una manipulación. En Dune Messiah, el libro secuela de Dune, que veremos adaptado en la tercera parte de esta trilogía cinematográfica, se nos mostrará más a detalle las fuertes consecuencias de los actos de Paul. Personaje que ahora comprenderás dista mucho de ser un héroe, pero que es demasiado complejo para encasillarlo como un simple villano. Al final del día, Paul Atreides es un ser humano, y Duna es una exploración de lo que el poder le hace a nuestra especie. El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Este video es traído a ustedes por Cinemark y su tarjeta Cine Plus Premium edición especial de Duna, disponible hasta agotar existencias. ¿Qué tal te pareció Duna parte 2 y qué interpretación le das al viaje de Paul Atreides? Cuéntame en los comentarios y no olvides seguirme para más. Si vieron la película Dune y su secuela, notarán que a pesar de la existencia de tecnología avanzada como naves interestelares, campos de fuerza y armamento sofisticado, no aparece ni un solo robot o ni una forma de inteligencia artificial. Esto podría parecer ilógico a primera vista, pero en realidad es una elección deliberada de su autor, Frank Herbert. En su universo, un evento conocido como el Yihad Butleriano tuvo lugar unos 10.000 años antes de los eventos de la primera película. Muestra a los seres humanos en un mundo dominado totalmente por las máquinas
súper avanzadas que superaban la capacidad intelectual de la gente. Esta coexistencia llevó a una dependencia total de los seres humanos con estas máquinas, desencadenando en una enorme rebelión para recuperar su independencia y autonomía, y los humanos ganaron. Esta victoria trajo consigo una total prohibición a lo largo y ancho del universo de cualquier creación de máquina que replicara el intelecto o la forma humana. Y el impacto de esta prohibición es evidente en la evolución de los seres humanos dentro de este universo de Dune. Por ejemplo, los Mentats son capacitados para realizar tareas que normalmente requerirían computadoras o inteligencias artificiales, y también están las Bene Gesserit, que encontraron mecanismos para desarrollar habilidades psíquicas y físicas para poder manipular la política y la religión. En otras palabras, los seres humanos se vieron obligados a evolucionar para ocupar el espacio que de otra manera hubiese sido llenado por robots o inteligencias artificiales. Curiosamente, el autor Frank Herbert publicó Dune en 1965, años atrás. Y yo me pregunto qué pensaría él si viese el mundo actual dominado por ChatGPT y robots como los de Boston Dynamics haciendo piruetas. ¿Qué opinas tú? Bienvenidos a Dune para tontos. Este es Paul Atreides, interpretado por Timothée Chalamet. Paul es el protagonista de este universo, y Paul pertenece a la casa Atreides, o sea, los buenos. Casa Atreides, buenos, casa Atreides, los buenos. Y como toda historia tiene un bueno y un malo. Para los malos necesitamos a la casa Harkonnen. ¿Cómo reconocemos esta casa? Porque son malos calvos. Harkonnen, malos calvos. Los buenos y los malos, los Atreides y los Harkonnen, se pelean por la especia, o sea, la brillantina que vas a ver volando en la arena. Brillantina, especia. Si te es más fácil recordarlo, piensa que es una brillantina especial. La brillantina especial está en el planeta de arena. Cuando veas el planeta de arena, este planeta se llama Arrakis. La mayoría de la película se desarrolla en Arrakis. En Arrakis viven los Fremen. Arrakis es el planeta, Fremen las personas que viven en ese planeta. Zendaya es un Fremen que viene de Arrakis. Arrakis planeta, Fremen persona. En Arrakis hay un gusano gigante llamado Shai-Hulud. Shai-Hulud, 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 Shai-Hulud. Apréndetelo. Shai-Hulud, Shai-Hulud. Los Fremen que viven en Arrakis idolatran mucho a este gusano llamado... Exacto. Las brujas se llaman Bene Gesserit. Las Bene Gesserit tienen poderes. Por ejemplo, Lady Jessica. Lady Jessica es la mamá de Paul Atreides. Y estas brujas se obligan a solamente tener mujeres. Bene Gesserit, brujas, solo mujeres. Pero Lady Jessica dijo, ni madres. Y por eso tuvo a Paul Atreides. Porque Lady Jessica se enamora del Duque Leto, o sea, el papá de Paul. Y dice, ¿sabes qué? Yo te voy a dar un hijo. Y así es como tuvieron a Paul Atreides. Así que Lady Jessica lo entrenó para que pudiera tener todos estos poderes de bruja, o sea, Bene Gesserit, y así poder convertir a Paul en el elegido. El elegido igual a Paul Atreides. Al elegido se le llama Kwisatz Haderach. Ahora vamos a mezclar un poco los temas. ¿Listo? Listo. Los malos calvos, los de la casa Harkonnen, llegan a Arrakis, el planeta de arena, donde viven los... Fremen. Los malos calvos Harkonnen conquistan a las personas Fremen para robar su brillantina especial, la especia. Entonces llega Paul y salva a los Fremen, quienes viven en Arrakis. Y los Fremen ven a Paul como un dios. ¿Por qué? Por las Bene Gesserit. Porque a través de los años se encargaron de inventar profecías para que los Fremen que viven en Arrakis crean que Paul de la casa Atreides es un dios llamado Kwisatz Haderach. Y básicamente ese es el resumen de la película número 1. Así que dime en los comentarios si quieres un Dune 2 para tontos. Comparte este video a alguien que le sirva y no olvides seguirme.